Jóvenes, continuando con los conceptos de relación y función, vamos a dedicarle esta explicación al concepto de función. Ya vimos que para que la relación sea una función, los elementos de las primeras coordenadas, los elementos del dominio deben tener una y solo una imagen. Entonces, las funciones las vamos a nombrar siempre con letras minúsculas del alfabeto, como lo son la letra F, G, H, T, etc. Así nombramos las funciones. Y decimos, por ejemplo, la función definida del conjunto M en el conjunto N. Ya usted sabe, cuando encuentra una nomenclatura como esta, es que estamos definiendo la función en estos dos conjuntos. Este sería el dominio y este sería el codominio. Entonces, en este caso quiero hacer un poco de énfasis en cómo yo puedo definir la función de una forma diferente así no la estoy viendo en las gráficas. Por ejemplo, si esa función de m en n se define para todos los x elementos de un intervalo de valores 1,5, donde x va a ser elemento de z, o sea, de los números enteros. ¿Por qué hago esta explicación? Porque en el intervalo de valores 1,5 vamos a tener una cantidad de valores, vamos a tener enteros, pero también van a haber números fraccionarios y también van a haber números irracionales. Así que yo explico y aclaro que x debe ser elemento de z. Entonces, si a mí me definen esa función de esta manera, entonces, y me piden, determina el conjunto dominio, determina el conjunto codominio, entonces, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? El dominio va a estar formado por todos los números enteros que están entre 1 y 5, sin incluirlos a ellos. Así que este conjunto dominio, ¿cuál sería? Sus coordenadas serían 2, 3 y 4. ¿Verdad? Son elementos de z, no incluye a 1, no incluye a 5. Entonces, para determinar el conjunto codominio, yo tengo que tener bajo qué premisa voy a relacionar los elementos del dominio con los que debe tener el codominio. Entonces, esa función me la definen, pueden ser muchas expresiones, pero yo les doy en este caso el número más 1. O sea, que la relación o la correspondencia que va a haber entre estos elementos del dominio con los del codominio es que represente ser el número más 1. Si estos son los números, entonces el número más 1 son los que van a estar relacionados con ellos. Entonces, para hallar el codominio, ¿usted qué hace? Si tengo aquí los valores del dominio, entonces ya sabemos que y es igual a f de x, ¿verdad? Sabemos que x, en este caso, es la variable dependiente, independiente, y que y es la variable dependiente. Esta expresión se lee, y está en función de x. Entonces, con esta expresión, ya yo intuyo, ya yo me doy cuenta de que la relación, el número más 1, va a establecerse de acuerdo al valor que yo le doy a x. Entonces, de acuerdo al valor que yo le doy a x, si va a estar relacionado el número más 1, entonces sería 2 más 1, 3. 3 más 1, 4. 4 más 1, 5. Y esos serían los elementos del codominio. De esa manera usted
saca su dominio, saca su codominio. Entonces, una función, ¿de cuántas maneras nosotros la podemos representar? La podemos representar con los diagramas de Venn, que es lo que hemos estado trabajando hasta ahora. La podemos representar en forma tabular por medio de una tabla. La podemos representar en el plano cartesiano y la podemos representar en forma algebraica. Jóvenes, ¿cuál de esas representaciones es la que usted va a trabajar? La representación que usted va a trabajar va a ser la que le conviene en el momento. Si es una función en la que yo relaciono cosas de la vida cotidiana, de pronto usted lo puede tabular y magníficamente le quedaría la representación. Si estamos trabajando como en esta relación, números enteros relacionados entre sí, me queda muy bien representarlo en el plano cartesiano. Recuerden que en el plano cartesiano yo tengo a X, tengo a Y aquí perfectamente podemos plantear el hecho de que Y es igual a F de X. Dependiendo del valor de X, Y va a ir tomando sus valores. Y si lo quiere hacer a través de los diagramas de Venn para que se vea más pintoresco, usted trabaja con los diagramas de Venn o de acuerdo a lo que se le pida en el problema. Así que vamos a hacerlo en cada una de ellas para que usted pueda atenderlo y apreciar las diferencias. Por ejemplo, aquí, si lo trabajo con los diagramas de Venn, el dominio va en el primer conjunto, que sería el conjunto M, que se estaría formado por los elementos 2, 3 y 4. Y el codominio va a ser el conjunto N. Y el codominio son los elementos 3, 4 y 5. Así que aquí claramente vemos que la relación va a 2 con 3, 3 con 4 y 4 con 5. Allí mi relación es una función donde sus elementos, ¿verdad? Sus elementos son el par 2, 3, el par 3, 4 y el par 4, 5. Ahí está conformado como un conjunto de pares ordenados. Luego, si lo queremos representar en el plano cartesiano, hacemos la correspondencia de los pares ordenados. Las primeras coordenadas son las X, las segundas coordenadas son las Y. Cuando X vale 3, Y, que estaría aquí, ¿vale? Cuando X vale 2, Y va a valer 3. Y este sería el punto de esa gráfica. Cuando X vale 3, que estaríamos aquí, ¿verdad? Cuando X vale 3, estamos aquí, Y va a valer 4. Así que vamos a estar en este punto. Y cuando X vale 4, entonces Y va a valer 5. Así que estaríamos exactamente en este punto. Uniendo esos tres puntos, tengo la gráfica en el plano cartesiano que representa mi función, que es la relación con la que estoy trabajando. Si la quiero plantear en forma tabular, simplemente para X2, Y3. Para X3, Y4. Para X4, Y5. Esas son formas diferentes. Ahora, ¿qué ocurre con la forma algebraica de esta función o de cualquier función? La forma algebraica de una función es aquella que me representa algebraicamente el contenido de esa correspondencia que van a tener los elementos del dominio con los elementos del codominio. Si me están diciendo que esa correspondencia de esa función son el número más 1, entonces Y igual a F de X va a estar representado por ¿qué expresión? Para todo X, que es el número, le voy a sumar una unidad. Así que sería simbólicamente con expresión matemática X más 1. Y esta sería Y igual a X más 1, la forma algebraica
de dicha función. Eso es muy importante porque la forma algebraica de la función es lo que nosotros prácticamente vamos a estar trabajando de aquí en adelante. Dándoles un ejemplito más, vamos a hacer un ejemplo más aquí. Si yo les dijera que defino la función g como la mitad del número, ¿cómo yo la represento en forma algebraica? Como y es igual a f de x, mi x en este caso está influenciada por la expresión mitad del número. Si x es mi número, su mitad, ¿cuál va a ser? X medio, o lo puede poner 1 medio x. Y su expresión algebraica sería y igual a 1 medio x. Esa es la manera en que usted toma una expresión verbal donde se enuncia la correspondencia en la función y usted la plantea en forma algebraica, y con eso trabajamos. Fíjense aquí, cuando x valía 2, ¿qué ocurre con y? 2 más 1, 3. Cuando x valía 2, y vale 3 y formamos el par 2,3. Y así sucesivamente. Así que, jóvenes, espero que con esto los haya ayudado y que el módulo número 5 lo puedan pues trabajar de mejor forma y que la comprensión de este tema sea un poco más fácil para ustedes. Hasta luego y que tengan buenas tardes.